Estamos en comunicaciones con Rosa Figueroa. Ella, entre muchas cosas, es licenciada y profesora en Sociología por la Universidad Nacional de San Juan. Está completando sus estudios de maestría con un título, con una tesis que se denomina TICS como política educativa en el nivel secundario. En la provincia de San Juan, un estudio sobre el programa Conectar Igualdad. Además, Rosa está completando sus estudios doctorales en la Facultad de Ciencias Sociales y hoy nos trae una disertación que se denomina Conectividad como un derecho que permite que otros derechos sean posibles. ¿Cómo estás, Rosa? Hola, Gerardo, muy bien. Quería compartir con ustedes esto de la conectividad como un derecho que permite que otros derechos sean posibles. En realidad, partiendo de la realidad que nos ha tocado vivir durante este año 2020, donde la pandemia, como una urgencia sanitaria, hizo que tuviéramos que aislarnos y que perdiéramos ese vínculo humano que nos permite la presencialidad. En este marco, las nuevas tecnologías, las TIC, han sido un puente para poder continuar en los diversos espacios sociales en los que nos relacionamos. En ese sentido, las tecnologías de la información y la comunicación y son muy importantes, quizás como no lo habían sido antes, ¿sí? Si bien hace mucho tiempo que nosotros venimos utilizando las TIC como modo de comunicación, no como en este momento. Bueno, y en este marco, la conectividad, la posibilidad real de conectarnos, de poder acceder a la red y poder no solo descargar contenidos, sino también poder comunicarnos con otros, se ha convertido en algo esencial. Por ejemplo, el tema de poder sostener los sistemas educativos. Para poder sostener los sistemas educativos ha sido esencial y es esencial la conectividad. Pero en este marco también tenemos que señalar que si bien tenemos por fortuna la Internet, tiene muchas falencias, tiene muchas dificultades, porque no todo el mundo puede acceder a una conexión, porque la conectividad también está limitada a grupos reducidos. Bueno, en este sentido, se pueden señalar algunas cosas como, por ejemplo, el tema de la disposición deficiente de equipos para conectarse. Nos encontramos con equipos que son obsoletos, equipos que son viejos, y también nos encontramos con, en San Juan, por ejemplo, algo que es muy interesante, es cómo accedemos a la conexión, cómo accedemos, por ejemplo, a la telefonía móvil. Tenemos que aproximadamente un 30% de las personas que poseen un teléfono celular no poseen un teléfono inteligente, lo que significa, o un teléfono de última generación, aunque sea básico, lo que significa que son personas que probablemente a plataformas educativas o a las plataformas o a las páginas gubernamentales donde se pueden hacer muchos trámites no pueden acceder, lo que significa quedarse fuera, lo que significa quedar excluido, ¿no? Por otro lado, tenemos cuestiones como el acceso a Internet solo con datos móviles. Quienes poseen la conectividad en el hogar, que hoy por hoy ha significado la posibilidad de continuidad laboral, de continuidad educativa, etc. Bueno, no son todos en la provincia de San Juan no son todos los sanjuaninos. ¿Qué significa esto? Que otra parte de la población, una porción grande, también se queda fuera. ¿Por qué? Porque se mueven solo con la conectividad del celular. Que la conectividad del celular tiene un problema grande, que es, primero, que lo vas pagando
vas pagando lo que consumís. Ese pago que vas consumiendo, en general es mucho más caro que si uno paga una factura mensual. El que tiene, el que paga su factura mensual, paga cada uno de esos datos mucho más barato, que tampoco es barato, ¿sí? Bueno, y los que se manejan solo con los datos del celular muchas veces llegan a mitad de mes y ya no tienen la posibilidad de seguir comunicados. En todos los sentidos, no solamente pensando en la cuestión educativa, que es lo que más nos ha insumido el estar frente a la máquina, frente a la computadora, frente al celular, sino también para la comunicación, incluso familiar, social, etcétera, ¿sí? Y bueno, y en San Juan nosotros tenemos que señalar que tenemos tendidos de conexión insuficientes, que tenemos una red de conectividad que en términos de infraestructura es deficiente, ¿sí? Es deficiente, que hay localidades que las deja fuera de la conectividad y, bueno, todo esto significa población que se va quedando fuera, que se va quedando excluida. En este sentido, volvemos al título del trabajo. La conectividad hoy por hoy es un servicio que nos permite que otros derechos sean posibles. Por eso, creo que son espacios donde se amplía la ciudadanía. Poder tener el acceso a este servicio de Internet, a este servicio de conectividad, significa una ampliación de ciudadanía, ¿sí? Otra cosa que no señalé que tiene que ver con el tema de la alfabetización digital. Nos quedamos fuera porque técnicamente no tenemos los equipos, porque la red es deficiente, porque en la localidad donde vivimos no tenemos conexión a Internet, pero también nos quedamos fuera porque la alfabetización digital que tenemos es de baja intensidad, para decirlo de algún modo, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver no solo el sistema educativo, sino también la forma en que vamos accediendo y en que vamos aprendiendo a manejarnos en el espacio digital. Yo creo que la educación tiene un papel importantísimo en esto y que la alfabetización digital debe estar presente en toda nuestra formación, desde el nivel inicial en adelante tiene que estar presente para convertirnos en ciudadanos que podamos ejercer nuestra ciudadanía de manera mucho más plena, ¿sí? Bueno. Es interesante lo que planteás y yo mientras hablabas pensaba, bueno, vos sabés que yo soy docente del nivel medio y cuando sucede esto que la virtualidad se hace algo necesario e imprescindible para poder avanzar con este proceso educativo como derecho en un contexto de pandemia, recién ahí tomamos conciencia de todas las dificultades que habría en esta alfabetización digital, como vos decís. Primero, hay un acceso que es totalmente desigual. Entonces, de repente uno se topa en un aula donde la mitad de los alumnos puede acceder de manera medianamente regular y con buena conectividad y los demás no. Entonces, ahí no hay o por lo menos no hubo un procedimiento previo que nosotros supiésemos cómo hacer para poder actuar en estas situaciones. Entonces todo fue un ir aprendiendo y empezar a notar esto que planteabas vos. O sea, en qué medida una conectividad, lo que se toma como un servicio hasta hace un tiempo casi suntuoso, Sí. de entretenimiento, pasa a ser un medio necesario para poder alcanzar otros derechos. Sí, y ahí tenés dos cosas. Hay una cosa que es muy interesante que tiene que ver con el tema del papel del Estado, el papel del Estado y la política pública, ¿no? Me parece que en ese sentido lo que hay que pensar y en lo que hay que avanzar es en infraestructuras
gestionadas por el Estado, en infraestructuras gestionadas por el Estado, que nos permitan una conectividad de calidad. Eso por un lado. Por otro lado, también el papel del Estado en cuanto al tema de tarifario. Me parece que el tema tarifario es esencial para que estas desigualdades que estaba señalando, los pisos de arranque sean menos desiguales, ¿sí? Me parece que es fundamental eso. Y otra cosa que quiero agregar es el tema de lo que fue el programa Conectar Igualdad. El programa Conectar Igualdad era un programa que arranca en el 2010 y va a terminarse en el 2016, y que fue un programa que lo que proveía era a cada estudiante y a cada docente del nivel secundario y de las escuelas de educación especial y de los institutos de formación docente, de una computadora básica, pero una computadora que para ese momento era una herramienta sumamente potente para hacer cosas mínimas, pero cosas mínimas que significan para los chicos y las chicas una ventana al mundo que al estar ausente realmente se cierra. Entonces a mí me parece que el rol del Estado en el cumplimiento de estos derechos son fundamentales. Entonces, bueno, y me parece que hay mucho por hacer en ese sentido. Haberlo declarado un servicio esencial. Falta mucho Sí, todavía, pero me parece que es un inicio para poder avanzar sobre otro tipo de políticas. No sé qué opinas vos. a mí me parece que lo declarado un servicio esencial es fundamental, pero en esa declaración de como servicio esencial falta mucho por andar todavía, ¿sí? Por ejemplo, el tema tarifario está pactado, en ese decreto está pactado, está suspendido hasta el 31 de diciembre. Entonces, hay cuestiones que hay que renegociar, y en ese sentido es el Estado el Estado que durante los años de macrismo había abandonado de alguna manera este rol fundamental de mediador con las empresas, en pos de aquellos que menos tienen, ¿no? Bueno, veremos qué pasa a partir de ahora, pero como está señalando Gerardo, me parece es esencial ese rol del Estado como mediador para el cumplimiento de la política pública, y para que este servicio le llegue a aquellos que no pueden acceder, que no tienen los medios, que no tienen los recursos para acceder. Y por otro lado, creo que también la pandemia nos ha puesto en este lugar de pensar que la alfabetización digital debe estar presente en todos los niveles de educación, y que en esa alfabetización digital entramos los docentes. Los docentes debemos alfabetizarnos, debemos conocer cómo funcionan las TIC y todos los beneficios que nos dan en términos de comunicación. Hacer escuela hoy por hoy no es solamente, ya dejó de ser, y la pandemia nos ha puesto en evidencia esto, solo la es esencial. Bueno, ¿cómo preparamos nuestros materiales? ¿Cómo construimos ese puente con los y las estudiantes? ¿Para hacer qué? Para brindar el derecho a la educación, para que ese derecho sea posible. Muchas gracias, Rosa. Ojalá que podamos avanzar sobre todo esto que ha puesto en evidencia la pandemia principalmente, y podamos construir un sistema educativo más justo a partir de su vinculación con estas nuevas tecnologías, y estoy seguro que tus trabajos, tus investigaciones van a ser un gran aporte para que eso suceda. Muchas gracias, y muchas gracias por el espacio. Bueno, espero haber hecho algún aporte. Seguramente que sí. Muchas gracias.